Bienvenidos seres humanos extraordinarios y excepcionales. Estamos hoy con el tema de una conversación sobre la unidad del grupo en 1999. He podido meditar, reflexionar y masticar esta conversación tenida a principios del siglo XXI o más bien a últimos del siglo XX. Y en esta conversación se destapa lo que era el grupo, no tanto la iglesia. No vamos a entrar en el terreno de definir o intentar aclarar puntos sobre la iglesia, que eso ya más o menos se sabe, sino aquí lo interesante es cómo se concibe el grupo a sí mismo y cómo el grupo concibe el exterior. Eso es lo interesante de esta conversación y de este desglose que vamos a hacer. No es tanto en el plano eclesiástico, religioso, sino en la idea de grupo, ¿verdad? Es lo que es interesante y lo que les va a hablar tanto a gente que sea creyente como gente que no lo sea. Entonces, este grupo sentía amenaza por los elementos que ellos llamaban elementos mundanos, pero les llamaban elementos mundanos o que no querían que el mundo se metiera dentro de ese grupo, en este caso de esa iglesia, por el desconocimiento que tenían a otros grupos. Ese desconocimiento les hacía tener fobias. Era un grupo lleno de fobias, de miedos, que de ahí viene la palabra, porque se sentía amenazado con los elementos mundanos, dícese exteriores. Entonces, una integrante de este grupo, que era predicadora, que ahora vamos a decir con quién estaba relacionada conyugalmente, pero en las reuniones de jóvenes que acontecían, creo que era los sábados a la tarde, nos dio una analogía a los del grupo acerca de los ciervos, porque, repito, se sentían amenazados con esos elementos mundanos o gente que venía del exterior a meterse dentro del grupo. Entonces tenían que poner una serie de obstáculos obscenos para que el que se integraba en el grupo fuera no amenaza, no fuera amenazante para el grupo, ¿no? Entonces hacía una analogía con los ciervos. En este caso, esos elementos mundanos que no querían que entraran en el grupo y que tenían fobia a esos elementos exteriores o mundanos, representábamos esos elementos un amigo mío y yo. Ahora, no éramos tan extraños, externos ni mundanos, porque tanto yo como mi amigo nos criamos en otros grupos, digamos, paralelos, religiosos, pero no en ese grupo concreto. Ellos, sin embargo, como desconocían a todos los grupos porque vivían en un autoaislamiento, pues por eso que no nos contemplaban como amigos, sino como amenazas. Y entonces esta mujer, que era predicadora allí en ese grupo, dio una analogía de los ciervos y contaba que los ciervos, ese grupo tenía que aprender la lección de los animales, en este caso de los ciervos, y que los ciervos encogían el trasero y cuando notaban una amenaza y arremetían. Encogían el trasero para que no les entrara ningún elemento extraño y arremetían contra el enemigo todos al unísono, ¿no? Entonces, con esta analogía de los venados, intentaba hacer pensar a el grupo al que estaba ministrando que tenían que cuidarse al unísono, como una misma entidad, de esos elementos externos o mundanos que suponían una amenaza para ellos. Ahora, yo repliqué, cuando oía estas aseveraciones, yo repliqué una tarde,
Y dije, lo que está unido en verdad no se puede separar, si es que está unido. En todo caso, la crisis les vendría a reforzar la unidad. Porque, decía yo, una cosa es la división, que Jesús mismo fue causa de división, y otra cosa es el separatismo, la tendencia a separar, que esto sí puede ser a todas luces catalogado como negativo, ¿no? Pero la división no, porque de división fue causa, así lo dicen los enunciados de los evangélicos, ¿verdad? Los títulos. Jesús causa de división, ¿no? Pues Jesús mismo fue causa de división. ¿Pero para qué? Para reforzar lo que de verdad estaba unido. No fue por separatismo, al contrario. Entonces había por allí otro integrante del grupo que llamaremos más roto. Este más roto vio cómo relampagueaba yo en mis argumentos y se asombró. Pero claro, este hombre, un poco mayor que yo, previamente había tenido una trayectoria de proselitista dentro del grupo, haciendo proselitismo del grupo para que acudieran a integrar el grupo. Supuestamente hacían ese proselitismo, pero luego querían imposibilitar todos los elementos exteriores o extraños, que a ellos les parecían extraños, ¿verdad? Por mundanos. Entonces era una gran incoherencia. Pero el caso es que era proselitista, repartía folletos y yo llegué a compartirlos con él, de publicidad evangélica. Y entonces este proselitista pues se expresaba como un auténtico indeseable porque la primera vez que me vio a mí en el centro de la ciudad, él repartiendo folletos, yo con mis amigos, pues él me dijo que si fumaba porros, porque tenía yo los ojos siempre sufrientes, y él me tachó de que, con seguridad, se expresó de que yo era un auténtico cannábico. Y entonces siempre hacían alusiones así, tachando de inicio, con el prejuicio por delante, ¿verdad? Y entonces se expresaba de unas maneras indeseables que hacían que tuvieras en nada el proselitismo que te ofrecía, porque con ese prejuicio todo el contenido del que te hablara iba a ser basura, ¿no? Entonces, este proselitista le pusieron toda la facilidad, aun veniendo del mundo de las sustancias y de las gamberradas, pero le pusieron toda la facilidad dentro del grupo, porque resulta que tenía hermanas ejerciendo allí ya en el grupo, y él, que vivía como un indeseable y adicto a sustancias, pues le pusieron toda la facilidad por tener ese gancho con sus hermanas que ya eran parte del grupo, le pusieron toda la facilidad para capturar a una ovejita integrante del grupo que ya era amiga de sus hermanas, y digamos que sus hermanas le buscaron allí pues su pareja. Y entonces este proselitista pudo capturar a su ovejita, que era una mujer muy atractiva. Lamentablemente le pusieron la facilidad, pero él luego, al cabo de los años, se divorció, no supo apreciar esa facilidad que le habían brindado de vida, y volvió luego a su vómito y se divorció luego y volvió a ser adicto a las sustancias, ¿verdad? Como dice el Evangelio, la puerca vuelve a su vómito, o el perro vuelve a su vómito, y la puerca a revolcarse en el cielo. Pero ahora volvemos a la conversación
analogista sobre esos ciervos que encogían el trasero y arremetían contra el enemigo en común, y predicada por la mujer que era predicadora y que era mujer del organista de la iglesia. Este organista era de lo más cáustico que yo he visto en mi vida, un ser cáustico, hostigante, prejuicioso 100%. Y entonces la mujer de cuando me oyó mis argumentos, que les he citado antes de que una cosa es la división, que Jesús fue causa de división, y otra es el separatismo, ¿verdad? Y que lo que está unido en verdad no se puede separar, pues oyéndome, replicó la mujer en el púlpito o en la administración al grupo, y me dijo que eso es de Satanás, lo que estás hablando, eso es de Satanás. Bueno, pues esta mujer veía a Satanás en lo exterior, en lo que acabábamos de entrar en el grupo o intentar entrar en el grupo, que al principio nos aislaban por completamente porque cuando terminaba el culto ni siquiera nos saludaban, ni siquiera estrechaban nuestras manos, se las estrechaban entre ellos y nadie se volvía a nosotros, y así estuvieron mucho tiempo. Y esta mujer que decía que eso era de Satanás, que mis argumentos eran de Satanás, claro, veía fuera lo que ella tenía en casa, porque el organista de la iglesia, que también predicaba y ministraba, era el líder de los jóvenes, pues luego con el paso del tiempo me enteré yo, según otros grupos también paralelos, de otros grupos paralelos, iglesias dentro de la ciudad, y me llegó a mí el rumor de que era sodomita, de que se había hecho con el paso de los años ya sodomita. Y luego que se divorció, que es más que posible, porque yo no lo he vuelto a ver con su mujer, que era predicadora, ni con sus hijos, ni con nadie. Lo he visto en el supermercado, yo con mi esposa y él sin nadie, absolutamente solo, como ser cáustico y hostigante que en verdad era. Hombres como esos deberían estar solos siempre, porque era cáustico y hostigante. Y luego que era un incrédulo, porque una vez nos fuimos de picnic dentro del grupo, cuando yo ya estaba integrado, ya en mi otro amigo que había venido conmigo, ya no tuvo, digamos, la dedicación suficiente como para seguir en el grupo, ya se largó, entonces yo me quedé solo ya allí. Y un día nos fuimos de picnic y entrábamos en el parking y había una fila de hombres como entrando o saliendo del parking, y este hombre desaceleró el coche, fue a menor velocidad, y conforme desaceleraba para no pillar para no atropellar a los que estaban en la fila, comenzó a reprender en el nombre de Jesús, como si aquella fila de hombres y mujeres estuvieran zombificados o endemoniados. Y es que esta gente veía demonios hasta en la sopa. De hecho, luego a mí, el subgrupo paralelo de esta iglesia, que era mi propia familia, trató de exorcizarme y me dejó casi catatónico, que de eso ya hemos hablado en otras ocasiones. El caso que este hombre, el organista de la iglesia, era un incrédulo, y era incrédulo con lo que recién conocían. Imagínense, ¿no? Las películas que se hacían de que gente que estaba allí de picnic y iba andando, iba haciendo senderismo, era gente que se tenía que reprender por la sangre de Jesús, porque podían ser esos elementos externos que nos iban a atacar en cualquier momento. Esa era la paranoia evangélica a finales del siglo XX, ¿verdad? Lamentablemente en muchas congregaciones o grupos siguen pensando así. Entonces, yo en una ocasión a este grupo cáustico, eran toda esa generación del organista, el pastor de la iglesia, el otro agente de seguros,
que era también otro mameluco. Y en una ocasión, claro, yo intenté influir en el grupo de la mejor manera que yo sabía, que era enseñándole al grupo que se había equivocado conmigo y que el grupo fuera más aperturista y aprendiera la lección, ¿verdad? De no poner bajo el almud, bajo la cama, la luz, como dice el Evangelio. Y entonces leí un poema en la reunión de jóvenes, en aquellas reuniones de jóvenes donde se incitaba a actuar como los animales y encoger el trasero como los ciervos, contra los elementos mundanos. Y entonces yo leí un poema de generosidad, de esplendidez, de belleza, de virtud. Y entonces este organista, que luego fue acusado de sodomita por otras congregaciones o grupos, era totalmente incrédulo de que había yo escrito eso. No se creyó en ningún momento de que el poema pudiera ser mío. ¿Por qué? Porque sabía que yo pertenecía a una etnia determinada y no se creía que yo pudiera ser capaz de organizar aquellas ideas y expresarme con esa virtud y belleza. Entonces fue completamente incrédulo. Y es que toda aquella generación de aquellos grupos era totalmente incrédula. Una generación que decía creer en Dios sin creer en los seres humanos. Y eso los desgarraba intelectualmente hasta que les convertía en perfectos psicópatas. Y así eran las conversaciones de los grupos en el principios del siglo XXI, últimos del siglo XX. Cualquiera que esté todavía en esos moldes, pues es un absoluto fracasado en la sociedad, despojo de la sociedad. Así que si les gustan estos temas, les invitamos a suscribirse. Ya nos falta poco para llegar a los suscriptores necesarios para grabar directos, así que muy agradecidos. Un abrazo y que tengan un buen día. Hasta otra.